amigos estamos muy contentos de contar en nuestro catálogo con un autor de la creatividad narrativa de Román Pinazo. Román ha conseguido construir una novela que es por encima de todas las cosas, una obra imaginativa y muy entretenida, del tipo de las que empiezas a leer y no puedes abandonar hasta que giras la última página. Y lo ha logrado realizando una mezcla de géneros que es a priori muy alejados entre sí, el de aventuras, el medieval y el detectivesco. Ha sabido encauzarlos de manera elegante y sobre todo efectiva, de modo que esta fusión no solo no resulta llamativa, sino que es asumida por el lector como algo natural y fluido. Y yo ya con esto acabo, voy a darle la palabra a Román, así que pido un fuerte aplauso para él. Bueno, pues estoy aquí desde hace casi 2 años. Estaba antes hablando con mis amigos de que prácticamente han pasado 2 años, porque ha sido desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015. O sea que son prácticamente 2 años. Algunos ya me conocéis, me llamo Román y me gusta pensar que soy escritor. Tengo varios relatos escritos, aunque muchos de ellos están inéditos. También escribí la otra novela, La otra vida de Motherfucker Baby. Aparte también tengo una audionovela que se llama El baile de los sátiros, que la realicé junto con Agencia RON, que es un grupo de gente que se dedica a hacer historias en audiorelatos. Y les envié un relato corto mío de estos que tengo guardado, que no llevo a ningún sitio, y les gustó y lo adaptamos a guión y hicieron un trabajo bastante bueno. Y bueno, voy a dejar de enrollarme con cosas que no tienen nada que ver con la novela, porque vosotros habéis venido aquí a escuchar sobre la novela, supongo. La historia de cómo la gesté empieza cuando yo tenía 16 años, a finales de 2000, o sea, con 16 años recién cumplidos. Pero lo que es el proceso de escribirla tal cual, la obra que tenemos aquí, empecé en febrero de 2014, que no sé si recordáis, pero en la segunda quincena, que me la cogí yo de vacaciones para descansar un poco del palizón que me doy todos los años en Navidad en mi trabajo, pues me cogí vacaciones la segunda quincena de febrero y desde que empezó las vacaciones empezó a llover a saco. Entonces yo apenas salía de casa y bueno, me sirvió eso para aprovechar el tiempo. Empecé a desarrollar un esquema de la historia y que ya después desarrollé en verano de ese mismo año. Esta novela ya la mencioné en la presentación del anterior libro, que me preguntaron, Juan Luis, estuvo ahí fino, Juan Luis me preguntó si tenía algún proyecto en mente y comenté esta novela. Que en principio dije que iba a ser una historia de suspense y terror en un mundo de espadas y brujería, y al final no ha sido tan de terror como yo esperaba. Ha primado más el suspense, aunque sí que ha tenido sus dosis de sangre, ¿no? Y de cabezas cortadas y cosas así de bonitas. Pero es una novela muy diferente a lo que fue La otra vida de Motherfucker Baby, que es lo que estaba comentando antes por aquí también, que no es una novela tan de humor ni es tan soez, ¿no? Es una historia más cuidada, más digamos, más profesional. Aunque bueno, tiene sus cosas friki, porque bueno, cuando se me ocurrió esto yo tenía 16 años, así que es una novela bastante apropiada para los jóvenes, aunque no solo para jóvenes. La historia que tenía yo en un principio, cuando se me ocurrió todo esto, ni siquiera era en la Edad Media, iba a ser en la época del Renacimiento, del siglo XVI o XVII, y el protagonista iba a ser muy diferente. Iba a ser un joven cerebrito, podría decirse que superdotado, que no sé si habéis visto Los señores del acero de Paul Verhoeven, pero el personaje del inventor joven pues iba a ser una cosa así parecida, ¿no? Y por avaricia, bueno, por orgullo, digamos, por demostrarse a sí mismo lo que vale y por demostrárselo a los demás, pues se enteraba de que había un crimen en su ciudad y decidía aportar, ¿no? Echar una mano para resolver ese crimen, valiéndose de técnicas muy modernas para su época. Pero esa historia la deseché un poco porque el personaje tampoco desprende mucha simpatía, ¿no? Un tío bastante arrogante. Y bueno, también en esa época fue cuando descubrí El guerrero número 13, que recuerdo una cinta VHS en la que grabé yo esa película porque la emitieron en Canal Plus, fue el mismo mes, creo recordar que fue en noviembre de 2000, emitieron el primer viernes El guerrero número 13 y el último viernes Beowulf, de Christopher Lambert, que es una maravilla de película, un peliculón.
irónicamente hablando, y yo ambas películas las grabé en una cinta VHS, que la vi un montón de veces hasta gastarla, y yo tenía ahí, sin saberlo, dos adaptaciones diferentes del poema épico de Beowulf, porque uno de ellos, la de Christopher Lambert, es más evidente por el título y por el nombre del protagonista, pero la otra era una adaptación encubierta, ya que está basada en una novela de Michael Crichton, en la que él describía una posible historia real en la que se basó el mito de Beowulf. Y de ahí sacaron después la película. Y eso, esa cinta me influyó bastante. También mi abuelo me regaló una novela de suspense de Bill Bronzini, El fuego del dragón, que no tiene absolutamente nada que ver con esta historia, porque es en Estados Unidos en los 70 o así, mezclando temas de las mafias chinas y tal. Pero sí que me dio un poco las pautas que tenía que seguir una historia de suspense, una historia así de detective, y así lo incorporé después a este libro. Y en verano de ese mismo año había un libro que estaba dando vueltas por el chalet de Matalascañas, que se llamaba El rey bastardo, de Jean Brady, y me lo leí ese mismo verano porque era cuando empecé a interesarme por temas medievales y eso. Y bueno, es la biografía de Guillermo el Conquistador, también conocido como Guillermo el Bastardo, que fue duque de Normandía y rey de Inglaterra a golpe de espada. Entonces, ese también me dio un poco la base. De hecho, este personaje sale mencionado en la novela, aunque no participa en la trama, pero sí que se menciona por el contexto histórico y tal. Bueno, y también en ese mismo año es que todo se juntó en esa época, por eso digo que la gestación de este libro empieza ahí, en el 2001. Fue cuando me asomé un poco al mundo de los juegos de rol, que me parece interesante y sirve mucho para desarrollar la creatividad, con eso de diseñar un personaje y tal. También, como curiosidad, existen dos versiones. Bueno, existe una versión de esta novela en relato corto, que la escribí como trabajo de clase en la ESO, pero es una versión mucho más básica, faltando muchas subtramas y directa al grano. No sé dónde estará, porque se lo llevó una profesora que ni siquiera era la profesora regular de aquel curso, sino que era una sustituta, porque estaba enfermo o algo así el profesor que nos daba lengua, y fue una sustituta la que nos mandó como trabajo de clase un rato corto. Entonces le escribí eso y dice que le gustó mucho, espero que no fuese por compromiso. Y no sé si lo tendrá todavía o si estará en la basura o en alguna chimenea. En aquella época ya intenté yo plasmar esta historia en una novela, pero en esa época yo tenía un problema bastante gordo con el ordenador, que me iba a salto, más que nada porque era un ordenador para Windows 95 y yo lo tenía metido en Windows 98, entonces iba lentísimo y daba muchos problemas. Entonces cuando llevaba muy pocos capítulos escritos, cuando se estropeó el ordenador y ya no pude seguir escribiendo, y además que perdí lo que había escrito y me entró la pereza, entonces no lo retomé. El título al principio iba a ser El Caballero Oscuro, era como yo tenía pensado que se llamara, porque así es como llaman al protagonista, a sus compañeros, ya que lleva una armadura negra, como podéis ver en la portada. Lo que pasa es que yo en esa época no conocía la fama de Batman con ese nombre. Yo creía que dos nombres para un personaje era suficiente, ¿no? Bruce Wayne y Batman, pero no, por lo visto también se llama El Señor de la Noche y también se llama El Caballero Oscuro, que no tiene suficiente, tío. Y más. Entonces, claro, yo pensé, bueno, solamente en los cómics, que la gente tampoco conoce así multitudinariamente ese sobrenombre de Batman, hasta que salió la película, obviamente, El Caballero Oscuro de 2008, entonces ya se me fastidió el plan y decidí cambiarle de nombre. Entonces le puse el nombre de la ciudad, o el nombre que iba a tener en principio la ciudad, que iba a ser Bethlehem. Se iba a llamar Crónicas de Bethlehem, porque Bethlehem en latín significa Belén, y me pareció interesante ponerle ese nombre en latín, que es el mismo pero no es el mismo, y juega un poco con eso, pero me enteré de que Bethlehem es Belén también en inglés. Entonces ya no me gustó tanto como quedaba, porque en el hipotético caso de que esta novela sea un bestseller y que se saque una película y que la película llegue a Estados Unidos, pues ya allí la gente va a decir, bueno, esto se llama igual que el portal de Belén, ¿no? Y entonces cambié el título por Crónicas de Vilesein, que también tiene connotaciones así religiosas. El libro encierra su simbología y sus metáforas. Lo que pasa es que no es un requisito tampoco para disfrutar la novela el reconocerlo, ¿no? Tiene su historia que funciona por sí sola, pero si aparte descubres
las cosas ahí que tiene ocultas, pues las disfrutas más todavía. En la página de Facebook, si entráis, ahí tenéis varias cosas. En primer lugar tenéis un enlace que lo puse hace poco, ayer, en el que podéis ver las primeras 16 páginas de la novela gratis, aunque bueno, si vais a comprar aquí el libro tampoco os interesa mucho, pero bueno, que lo sepáis por si se lo queréis recomendar a algún amigo o lo que sea, que sepáis que lo puede leer ahí, puede leer las primeras 16 páginas gratis. También puse un relato corto de la historia de un personaje de la novela, porque como novela así de caballería y de aventuras y tal, tiene un villano que puede ser o no el asesino, porque también es una historia de suspense. Pero claro, el personaje este representa al mal absoluto. Yo siempre lo he querido ver así, como el mal, lo que es la degradación completa del alma humana, y está muy basado en personas maravillosas de la historia, ¿no? Como son Vlad III, Elizabeth Bathory, Gilles de Rais, o incluso remontándonos antes a la época de la antigua Roma, Calígula, ¿no? Eran personas que tenían poder ilimitado para hacer lo que les diera la gana en su terreno, en su zona, y se aprovechaban de eso, ¿no? Parece que va un poco de la mano eso de tener poder y gustarte, enseñarte con los demás, ¿no? En la novela lo presento así como una persona muy retorcida, pero tampoco entro en detalles de por qué es así, sobre todo porque lo cuento desde el punto de vista del protagonista, que él conoce las cosas que conoce y ya está. Entonces, siempre sí que es verdad que me ha parecido que sería curioso conocer los orígenes de este personaje, y así que lo he escrito en un relato corto, se llama Pacto de las Llamas, y que lo tenéis en la página de Facebook por si queréis echarle un vistazo. Y también, que lo puse hace poco también, hay una lista de reproducción de YouTube con música que yo considero que es música ideal para acompañar la lectura de la novela. De hecho, mucha de esa música la escuchaba yo con los auriculares mientras escribía. Y bueno, tengo un cómic que está basado en un guión de un cortometraje que escribí hace tiempo y que no llegué a rodar porque hubo muchos problemas de disponibilidad de los actores, entre comillas, porque eran todos conocidos, y no se llegó a rodar, así que lo voy a hacer en formato cómic, y ya he encontrado a un dibujante de aquí de Sevilla que se puede encargar. También tengo escrita una novela gráfica, que eso sí ya lo escribí pensado en adaptarlo a cómic, que me gusta definirlo como un gazpacho western. Es un western hecho en Andalucía por andaluces y que se desarrolla aquí. También quiero seguir colaborando con Agencia ROM, con más audionovelas. Tengo varios relatos que pienso que se podrían adaptar muy bien a formato audio. Y ya para cuando yo sea una persona así conocida, que la gente vea mi foto por ahí y diga, ah, sí, esta es Roma Pinazo, pues lo mismo me da por publicar una recopilación de mis relatos cortos de ciencia ficción, sobre todo, que tengo escritos y guardados. ¿Cuánto de verídico, de real tiene la novela? ¿Está basado en hechos reales? ¿Te ha documentado históricamente? ¿Existe esa población o existe en realidad? Bueno, no existe, pero sí que lo pongo como si es posible que hubiera existido. Me documenté sobre todo en la situación sociopolítica de Normandía. Vinesein es un poco un microcosmos, es digamos un reino en miniatura. Y de hecho, en la primera versión que escribí de relato corto, la que escribí como trabajo de clase, Vinesein, Bethlehem, por aquella época, era un reino, no era una ciudad. Pero sí que después consideré que era mejor hacerlo como una ciudad para que fuese más verídico. Aunque bueno, más allá de eso, no está autobiográfico, por supuesto no tiene nada. Si alguien tiene recuerdos de la Edad Media, que me bajo yo de aquí, que se suba aquí a contarnos su experiencia, porque será mucho más interesante. Esta novela es una novela para sentarse a leerla durante mucho tiempo, más escura y tal, o es algo que se lee fácil en unas cuantas sesiones. Pues en la primera crítica, que ya tenemos una primera crítica de esta novela, dicen que es bastante ágil, tiene un ritmo bastante ameno, ¿sabes? Y aunque se lee rápido. Elogia el crítico mi capacidad de narrar suspense y de narrar también batallas y cosas así, aunque según dice, y no es el primero que me lo dice, que le sabe a poco, que me quedo corto en lo que es el desarrollo de algunos personajes.
Pero eso, es una novela, como puedes ver, por el grosor no es muy extensa. Estaba pensando, bueno, ¿y cuál será su futuro trabajo? Porque, hombre, verás, de una novela así un poco humorística, ahora un tema medieval así más oscurete, pues un cambio relativamente curioso, ¿no? Y estaba pensando, y después ya lo elaboraste, ¿cuál será tu siguiente paso? Y cuando has dicho un cómic, has dicho basado en un corto tuyo. Sí. ¿Paine? No, Paine no. Es un corte que lo llegué a rodar y siempre lo he tenido ahí guardado y ahora me ha dado por adaptarlo a cómic. ¿Cuál te ha resultado más fácil desarrollar o ya no solamente por facilidad, a lo mejor por nerviosismo, por falta de mejores sensaciones a la hora de escribir otras? Pues que ambas obras las escribí de forma diferente. La otra vida de Motherfucker Baby escribí sobre la marcha. ¿Por capas Sí, exactamente, lo dije así. Bueno, aunque este tiene también un poco de eso, tiene un poco de escribir por capas. Pero eso, que fue más que nada escribir del tirón y improvisando sobre todo. Y de hecho, lo que es el clima de esa novela se me ocurrió cuando estaba escribiendo los primeros capítulos, que ni siquiera sabía yo por dónde iba a tirar hasta que se me ocurrió eso y digo, pues mira, sería interesante. Y ya después, por supuesto, le di varias revisiones y tal. Esta novela escribí primero un esquema que me costó más que desarrollarlo incluso. Lo de la simbología religiosa que os comentaba antes, pues yo quería, digamos, distribuir los acontecimientos de la novela a lo largo de una semana y quería que tuviese un poco la estructura de la Semana Santa. Yo quería que tuviese así ciertas cosas en ciertos días concretos, pero claro, después no encajaba y ya tuve que trastocarlo y ya no pude con esa idea. Pero sí, eso, de hecho, las vacaciones que os comentaba antes de febrero, las que no paró de llover, estuve casi todo el tiempo solamente con el esquema. Pero sí que después, ya en verano, tuve bastante más soltura para escribir, porque ya sabía en qué basarme, incluso cuando cambiaba cosas que tenía del esquema previo, no se me daba mal, ¿no? que lo escribiera de principio a fin. Yo creo que a partir de ahora voy a seguir con el segundo, de hecho es el que he usado para escribir el guión para la novela gráfica, escribir primero un esquema y después a partir de ahí desarrollarlo, porque creo que así tienes las cosas más claras y es más fácil saber para dónde vas a tirar. ¿Habéis hablado sobre meter entre medio, entre tus futuros proyectos, una nueva novela sobre este tipo de ambientación, digamos, policíaca investigadora? Pues no hemos hablado de eso. Sí, pero vamos a ver cómo funciona esto. Estamos en la presentación todavía. Esta novela tiene un reparto coral de personajes, ¿no? Pero que solamente me centro en uno. Sí que es verdad que podría seguir explotando este universo si tiene éxito esta novela y desarrollar otros puntos de vista, en precuelas o incluso en secuelas, ¿sabes? Con otros personajes. Porque Vilesain tiene, esto es una ciudad, tiene para contar mucho. ¿Qué te cautivó de la Edad Media para desarrollar tu historia en esa época? Pues básicamente fue la ya mencionada película de El Guerrero número 13, ¿no? que la vi y me flipó, digo, esta gente son la leche, ¿no? son como un grupo de rock, o sea, cada uno tiene un estilo, ¿no? Y cada uno es a su manera un macarra, ¿no? Y me gustó, me pareció interesante, sí que es verdad que ya conocía, por ejemplo, Breakout, que está muy bien, ¿no? Y historias así, siempre me ha gustado un poco, eso de... Aunque sí que es verdad que la Edad Media no es una época bonita para vivir, te la idealizan mucho en el cine y en la ficción, pero no es mucha suciedad, muchas personas que matan FIFA por sus ideas y cosas así, no es un sitio ideal para irte, pero bueno, sí que tiene algo interesante. También una cosa interesante, que fue también por lo que quise desarrollar la historia en un primer momento, en el siglo XVI o XVII, es que en esa época no existían los métodos de investigación que hay ahora, no tenían las huellas dactilares ni el ADN, o que alguien como Jack el Destripador, que de hecho quedó impune, alguien así podía estar años y años trabajando, entre comillas, sin que nadie lo pillara. Y me pareció una buena época para contar una historia de suspense, porque añade la dificultad, ¿no? Y le da mucho más importancia a la labor del protagonista.